Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joaquín. Te mando un abrazo muy afectuoso desde Santiago de Chile. Bien, primero, ¿qué te parece este comunicado que es inédito por parte del gobierno de México sobre sanciones a Venezuela? Y más que a Venezuela, a estos 13 funcionarios que ayer sancionó el gobierno de Estados Unidos. Me parece acertado, Joaquín, y además en línea del liderazgo que el gobierno de México, junto con otros gobiernos de la región, particularmente el de Colombia, el de Canadá, el de Brasil, el de Argentina, el de Perú, vienen llevando a cabo en el seno de la OEA y también en otras instancias para buscar precisamente lo que dice el comunicado, ayudar a Venezuela a restablecer plenamente el sistema democrático y la plena vigencia del Estado de Derecho. Entonces, creo de que es consecuente con la línea que el gobierno y la diplomacia mexicana han venido expresando, en mi opinión, de nuevo, recalco, de manera acertada en los últimos meses. Yo nunca había visto un comunicado así en materia de política exterior del gobierno de México. Bueno, yo creo que también estamos viviendo otros tiempos, Joaquín. Mira, la crisis venezolana está a tan solo 72 horas de cruzar una línea muy peligrosa. Y como todo pareciera indicar, las presiones internacionales que están en este momento cada vez siendo más fuertes, tanto del lado del gobierno de Estados Unidos, de varios gobiernos de la región, del propio Unión Europea, tratando de hacerle entender a Maduro de que si efectivamente hay elecciones este domingo 30 para esta constituyente, una constituyente que claramente es inconstitucional y antidemocrática, estaríamos pasando a una nueva etapa, una etapa mucho más peligrosa, con un nivel mayor de polarización y con un mayor nivel de agravamiento a la crisis. Así que estas son horas cruciales donde creo que todas estas medidas, las que vimos ayer, que tú señalabas de parte del gobierno de Estados Unidos, la que señalas ahora el gobierno de México, tratan de ser sanciones inteligentes que van a individuos para decirle a Maduro, vamos en serio con este tema, no es mera retórica, y si usted continúa avanzando y concreta lo de la elección de la constituyente, pues entonces nosotros estamos dispuestos también a apretar las tuercas de la presión internacional. Ahora, dime una cosa, este llamado que hace el gobierno de México a que Maduro reconsidere la convocatoria de la Asamblea Constituyente, pues es un eufemismo, no es un buen deseo nada más. Bueno, es un buen deseo, pero yo creo de que también hay límites de las cosas respecto a las cuales los gobiernos pueden hacer. Ayer, por ejemplo, volvió a sesionar la OEA, volvió a tratar el tema de Venezuela. Nuevamente 13 de los 14 países que por lo general han venido trabajando de manera conjunta volvieron a adoptar una resolución solicitándole al gobierno de Maduro que reconsidere. El único que no firmó esta declaración es Uruguay, porque Uruguay ha comenzado a tener una posición diferente, ya lo expresó la semana pasada en la cumbre de Mercosur que tuvo lugar en Mendoza sobre este tema. Brasil, Argentina, México, Colombia, como te decía, Estados Unidos, Canadá, Perú, siguen muy fuerte presionando y tratando de ver si finalmente se puede encontrar, antes de que sea demasiado tarde, una salida pacífica y negociada que reconozca los derechos y las posiciones de ambas partes. Ahí es donde creo que están muchos trabajando, incluido quien te habla, para tratar de ver si se puede crear un espacio que permita evitar que se concrete lo de la elección del domingo 30, porque una vez que se lleva a cabo esa elección, la crisis de Venezuela, créeme, Joaquín, va a adquirir una dimensión mucho más grave y de mayor polarización, con un agravamiento que me temo que si no se encausa bien, puede llegar a generar un mayor derramamiento de sangre.
ya llevamos 104 muertos en estos más de 100 días de huelga, pero me temo de que después de del domingo, si la elección se concreta, la crisis va a adquirir una dimensión mucho más grave, porque ya va a haber una Asamblea Nacional Constituyente que va a querer tomar posesión de inmediato, que va a querer funcionar en la misma instalación donde actualmente está funcionando la Asamblea Nacional, y que va a pretender tener poder constituyente originario, es decir, va a ser la autoridad de todas las autoridades, pudiendo disolver a la Asamblea Nacional, pudiendo disolver a la Fiscalía, pudiendo incluso tener un choque de conflicto de poderes, dependiendo quién la presida, con el propio presidente Maduro. Ahora, una de las posibilidades, y lo habíamos hablado, bueno, tú me lo habías mencionado, Daniel, era el factor Cuba. Sin embargo, ayer José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Partido Comunista, en este discurso que pronunció con motivo del 26 de julio allá en Pinar del Río, con la presencia nada más ahí sin moverse de Raúl Castro, dijo que no, que descarta cualquier tipo de intervención de Cuba en su aliado Venezuela. Lo leí este comunicado, Joaquín, y creo que no podemos esperar otro comunicado público que no diga lo que dijo Machado. Sí. Lo que yo sí creo es que, y espero, creo que hay mucha intervención que se viene dando y instancias de negociación por debajo de la mesa, respecto a las cuales nosotros no conocemos a plenitud. Yo descarto que la Cuba de Raúl Castro, que ha jugado y sigue jugando un papel tan importante en lo que ha sido el proceso de paz de Colombia, la reciente reunión que Santos ha tenido con Raúl Castro en la isla, el papel de cercanía de Castro con el Vaticano y su acercamiento en su momento con la administración Obama, el hecho de que el año que viene se va a producir la sucesión en Cuba, donde Raúl Castro ha prometido que va a dejar el poder, al menos el poder político, la difícil situación económica que atraviesa Cuba y la necesidad que Cuba tiene de que se le garantice apoyo económico en el caso que la situación de Venezuela se complique aún más y ese apoyo económico no se le pueda seguir dando, dentro de la estrategia geopolítica global de las conversaciones de Trump con Putin con el tema de Rusia, de la conversación de Trump con Xi con el tema de China, con toda la inversión que tanto China y Rusia han hecho en Venezuela. Creo que hay mucho que no sabemos que se viene dando y espero que en algún momento cristalice, porque de lo contrario la crisis de Venezuela no solamente va a terminar convirtiéndose en una tragedia mayor de lo que ya es dentro de Venezuela, sino que va a tener un efecto derrame muy peligroso, ya lo estamos viendo. 25.000 venezolanos cruzando la frontera diariamente a Colombia. El tema de los venezolanos que están refugiándose en Brasil. El tema de cómo esto podría llegar a afectar incluso la propia evolución del proceso de paz en el caso de Colombia. Entonces, me parece que estamos en un momento donde puede cristalizar o un mayor agravamiento de la crisis o bien la posible salida o el inicio de un proceso de negociación, pero esta vez sí un proceso de negociación con muchas garantías para evitar que Maduro lo termine manipulando nuevamente, ¿no? Así, estoy hablando con el doctor Daniel Sobato y dime una cosa, Daniel, ya no hay nada que pare la constituyente, ¿sí? En principio pareciera ser que no, porque aquí hay dos lecturas. Una lectura es que Diosdado Cabello está empujando fuertemente esta constituyente y está evitando de que se pueda detener, porque él tiene la aspiración de que después él pueda presidir la Asamblea Nacional Constituyente y reposicionarse en la interna de la disputa de poder político versus Maduro. ¿Tú te acuerdas que cuando Chávez hizo el último viaje de Caracas a La Habana, del cual ya regresó muerto, él tenía casi dos personas por las cuales podía optar la sucesión, o Maduro o Diosdado Cabello? Él eligió Maduro. Diosdado Cabello viene esperando desde esa noche la oportunidad
de poderse reposicionar. La otra es la que dice que Maduro quiere llevar adelante esta convocatoria y tener esta asamblea constituyente para después utilizarla como una herramienta o una ficha de negociación cuando él sabe que más tarde o más temprano va a tener que sentarse en la mesa para negociar con la oposición. Ahora, dime una cosa, Daniel. Perdón. Sí, dime una cosa, Daniel, porque aquí hablamos mucho de la constituyente. ¿Por qué hay este movimiento en contra de la constituyente que está convocando Maduro? ¿Cuál es el riesgo? ¿De qué se trata? Explícanos. La constituyente está prevista en la Constitución bolivariana. Lo único es que está prevista para ser convocada de una manera diferente a como convocada y para ser integrada de una manera diferente a como Maduro la quiere integrar. Hablamos primero de cómo debería ser convocada. Lo que primero debió haber hecho Maduro es haber hecho una consulta popular para solicitarle al pueblo de Venezuela si deseaba o no reformar la Constitución. Y si hubiera habido una mayoría favorable a reformar la Constitución, entonces hacer una elección para elegir a esos constituyentes, que los constituyentes electos redactaran una Constitución y luego someter esa Constitución a un referéndum o plebiscito para la aprobación por parte del pueblo. Ese es el mecanismo de consulta previa, elección de constituyente, redacción y aprobación por el pueblo. Cosa que él no ha hecho. Él se ha autoproclamado y él ha dicho: yo en nombre del pueblo digo que hay necesidad de reformar la Constitución y entonces llamo a una elección directamente para elegir a los constituyentes sin convocar al pueblo para que me diga si está a favor o no. Lo segundo, debió haber cumplido estas etapas, debió haberse llamado a la elección de constituyentes, pero que todos sean por voto popular. Y no, él va a elegir una parte por voto popular y otra parte va a ser a nivel corporativo, por sectores, con lo cual lo que está haciendo es diseñando un sistema de elección que va a manipular para garantizarse de que va a tener mayoría en esa constituyente. Por eso él ha rechazado todas las otras elecciones, porque sabe que con la bajísima popularidad que hoy tiene, la perdería. No hizo la elección regional que debió haber tenido lugar el pasado mes de diciembre, no ha hecho las elecciones locales y evitó convocar a un referéndum revocatorio. Bien, querido Daniel, pues yo te aprecio la claridad con que siempre nos das luces sobre temas como ahora este tema de Venezuela, que como tú dices vive horas cruciales para su destino y también para el destino de la región, ¿eh? Y si me permite, Joaquín, sí, de nuevo, el factor clave que tenemos que seguir monitoreando, como hemos dicho a lo largo de todas nuestras conversaciones, es cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Así es. Porque si Maduro está pudiendo hacer lo que está haciendo en este momento es porque todavía sigue teniendo el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que se siguen beneficiando de un enriquecimiento desmedido respecto de todo el poder que Maduro le ha dado a las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde hay que poner el foco. Si las Fuerzas Armadas van a seguir apoyando a Maduro o si vamos a ver un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Ayer Leopoldo López en su discurso pidió a las Fuerzas Armadas respetar a la Constitución y apartarse lo de Maduro. Algunas de las sanciones que aplicó Trump ya van a ciertos militares y a su vez el secretario general de la OEA le ha pedido al ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, que identifique y analice si hay condiciones para llevar a varios de los militares, incluido eventualmente al propio Maduro, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Así que ese es el factor clave en esta crisis que hay que seguir monitoreando. Gracias, lo seguiremos haciendo juntos. Gracias, querido Daniel. Un muy fuerte abrazo, Joaquín. Muy buenas tardes, doctor Daniel Lobato, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director regional de IDEA.